Habla, Señor, tus siervos están escuchando. Amén. Había un programa en los Estados Unidos, me imagino que habría algo parecido aquí en España, de una pareja que ellos iban a comprar una casa y cada semana compraban una casa o cada mes compraban una casa diferente, pero encontraban casas baratas, casas decaídas, casas donde nadie podía vivir, casas con grandes problemas. Y ella hacía decoración y pintaba y él era carpintero, y entre los dos, con un presupuesto bajo, podían pues reformar y renovar, hacer renacer casi estas casas antiguas. Y siempre al final del programa te mostraban, así antes era el baño, y dices, uy, qué malo. Y después, y al final, así quedó el baño, y dices, qué maravilla, parece totalmente diferente. Así antes era la cocina, y dices, ¿quién querrá usar esa cocina? Y después veías la cocina y dirías, ojalá tuviera una cocina tan bonita yo. Entonces, es antes y después. Nos encanta comparar lo que vino antes con lo que viene después. Y es lo que tenemos hoy en nuestro texto en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Efesios, aunque decimos que es una epístola, una carta, probablemente en su origen era una liturgia con un sermón que después de unas ediciones se circuló entre las iglesias de Asia Menor. ¿Por qué pensamos esto? Bueno, porque el ritmo de las oraciones son litúrgicas, son muy largas, son muy complicadas. No parecen a las oraciones que encontramos en las otras epístolas, que suelen ser oraciones sencillas y breves. Y según esta idea, que es la idea de la mayoría de los eruditos hoy en día, Efesios 2 ya sería la parte del sermón, y quizás estamos hablando de un rito, una ceremonia para renovar el bautismo. Pueden ver el capítulo primero con las oraciones y las bendiciones, y ahí puedes juzgar si te parece bien o no. Pero aquí tendríamos entonces un sermón, una homilía del predicador, que es un cristiano judío, por cierto, y que se dirige a unos grupos, una congregación, que son cristianos gentiles. Por eso es que a través de toda la carta o toda la escritura del texto de Efesios encontramos nosotros y vosotros. Nosotros son los cristianos judíos, incluso el predicador o el escritor. Y ustedes, vosotros, vosotros, me imagino, serían cristianos gentiles. Entonces, esto es el contexto de lo que estamos viendo hoy. Versículo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y vamos a parar ahí, aunque, si vean, aún no hemos completado ni una oración. Otra vez, estas oraciones en Efesios son largas, son elaboradas, son bonitas, son como las oraciones que usamos en nuestras liturgias, que normalmente si lees la liturgia, dice, bueno, yo entiendo eso, pero es una forma de hablar que no es la forma que vas a usar cuando vas a la alimentación para comprar una Coca-Cola o cuando estés hablando con un compañero del trabajo, ¿verdad? Entonces, el predicador está diciendo, Él os dio vida a vosotros, cristianos gentiles, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, muertos, ¿qué significa esto? En la Biblia podemos identificar 3 clases de ser muertos, como estaban ellos. Primero podemos, y todo tiene que ver con separación. Podemos hablar de la muerte física. O sea que nos morimos y hay una separación del alma y el cuerpo. Pero también podemos hablar de morir de una forma espiritual, que es lo que ocurre con Adán y la mujer en Edén. Ellos no murieron de una forma física al inmediato, aunque después sí, pero ellos murieron de una forma espiritual, que también habla de una separación entre el ser humano
su creación y el Creador entre Dios. Y está diciendo aquí, el autor o el predicador está diciendo, eso era su condición. Eso era su condición. Y también podemos hablar de la muerte eterna, de morir eternamente, que llamamos el infierno. Pero bueno, aquí está hablando de la muerte espiritual, de la muerte de estar separados de Dios. Siguiendo la corriente de este mundo, nosotros tenemos que amar a este mundo, pero sin amar a este mundo más que las otras cosas y más que las cosas de Dios. Tenemos que tener cariño para este mundo, pero sabiendo que este mundo no nos puede redimir, ni nos puede dar salvación, ni nos puede satisfacer las necesidades más profundas de nuestras almas. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Otra vez aquí tenemos lenguaje que no vamos a encontrar en otras partes del Nuevo Testamento. O sea, tenemos títulos más elaborados. Otra vez sugiero porque es parte de una homilía o de una liturgia originalmente, antes de ser modificado para hacer una carta. Pues, ¿quién es el príncipe de la potestad del aire? Está hablando de Satanás. Entonces, aquí tenemos ya el mundo, tenemos Satanás o el diablo, y dice, y nos dice algo sobre este espíritu, el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otras traducciones dicen los hijos de la ira. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos, nosotros los cristianos judíos, nosotros vivíamos en ese contexto antes. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Qué interesante aquí tener dos fuentes de error o dos fuentes de maldad. Habla de la carne y habla de los pensamientos. Las dos cosas nos pueden desviar, las dos cosas nos pueden alejar de Dios, la carne y los pensamientos. Y según el predicador aquí, él está diciendo que ciertamente, Satanás usa las dos cosas. Él usa los apetitos de la carne para desviarnos, para engañarnos. Él usa ilusiones, él usa engaños del pensamiento, filosofías falsas, para también alejarnos de Dios. Y así concluye, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Está diciendo, bueno, al fin y al cabo, nosotros los cristianos judíos y los cristianos gentiles, anteriormente todos teníamos una situación parecida. Estábamos lejos de Dios y necesitando la salvación. Eso todo es una oración en griego. 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bueno, otra vez, aún ni hemos acabado con la oración, pero vamos a parar ahí. Esto es el antes y después. Antes éramos, ¿qué? Éramos muertos, ¿verdad? Y después dice el predicador, quizás Pablo, dice, bueno, pero después cambió. Dios nos había cambiado. Y qué interesante que no solamente recibimos el perdón de los pecados, aunque sí lo recibimos, dice nos resucitó. Esto es una enseñanza que encontramos mucho en el Nuevo Testamento, que nos morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Y dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pues esto ya es una novedad. Porque nosotros nos vemos la situación como estamos hoy en día y pensamos, bueno, yo estoy sentado en los lugares celestiales con Jesucristo, ahora mismo. Que de alguna forma los santos ya estamos reinando con Cristo.
La verdad es que al parecer no es así. Pero aquí nos está enseñando que de hecho, a pesar de las apariencias, eso es la verdad. Cristo Jesús es el Rey sobre todo el mundo, sobre toda la creación, aunque mucha gente no lo ve, no lo entiende, no lo acepta. Pero de la misma forma, nosotros ya estamos, de alguna forma, reinando con Jesucristo. ¿Y por qué lo ha hecho Dios? Versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Entonces, si una persona pregunta, bueno, ¿yo cómo puedo saber cómo es la bondad de Dios? O que Dios es bueno, que Dios es generoso, que Dios es un Dios de compasión. Según lo que estamos escuchando aquí, es a través de que Dios ha escogido a gente como tú y como yo. Como tú y como yo. Esto es una prueba, es una verificación de las grandes cosas que Dios ha hecho y de su bondad eterna. Y después tenemos el antes y después. Antes, muertos en nuestros pecados, y después, reinando con Cristo en los lugares celestiales. Otra frase que no se encuentra en otras partes de la Biblia. Y después, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues, ¿qué significaría aquí con esta palabra obras? A veces, cuando Pablo está escribiendo a los Gálatas, por ejemplo, alguna congregación donde hay muchos cristianos judíos, él está hablando de la Torá, que seguir la Torá no justifica al ser humano, como al parecer algunos judíos cristianos pensaban. Pero él no se está dirigiendo a cristianos judíos, él se está dirigiendo a cristianos gentiles. ¿Ellos qué pensarían por obras? Pues pensarían en las cosas normales que un pagano haría para merecer o recibir favor de algún Dios. Ir y presentar algún sacrificio de algún animal o de trigo o de vino a un altar. Dar dinero para hacer una buena obra, para arreglar la puerta del templo, algo así. Esto sería lo que estarían pensando estos cristianos gentiles de trasfondo pagano, que a través de ofrecer cosas a los dioses o al templo, que los dioses me van a de alguna forma justificar y salvar. Y aquí aprendemos que eso no es el caso. Ahora hay gente que dice, bueno, obras incluye el bautismo, obras incluye la Santa Cena, pero yo creo que claramente el autor no está pensando para nada en los sacramentos de la Iglesia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un don, un regalo, es algo gratis. No por obras, para que nadie se gloríe. Y después me encanta, porque aquí el predicador o el autor no nos deja ahí como colgando. Dice, bueno, pues qué bien, somos salvos por gracia, pues ya se acabó el asunto. Somos salvos por gracia, pero ¿para qué? ¿Dónde entran las buenas obras? Ya hemos aprendido que no recibimos la salvación porque hemos hecho buenas obras. ¿Pero qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Las buenas obras no salvan a nadie, pero Dios nos salva porque es un Dios de gracia, y cuando confiamos en Él y confiamos en el sacrificio de Cristo y que Él nos promete el perdón de los pecados, Él nos da un trabajo que hacer, no para merecer este perdón, sino para celebrar y para dar testimonio de quién es Dios y de cuán bueno es Él. Y esto precisamente son las buenas obras. Bueno, lo que hemos visto hoy, en resumen, hemos visto antes
y después. Que Dios nos salva, Dios como que nos mueve, nos transporte de la muerte a la vida. ¿Y cómo es que lo hace? ¿Porque hemos sido muy buenos y religiosos y justos? No, lo hace por su gracia, pero no nos deja sin nada que hacer. Nos da unas tareas que son las buenas obras. Ahora las buenas obras van a cambiar en cuanto a la vida de cada quien. A veces simplemente es tener una familia cristiana, a veces es alimentar a los hambrientos, a veces es visitar a los que están en la prisión o encarcelados. A veces es un ministerio de oración y de intercesión por el bien del mundo. A veces, si tienes dinero, pues a veces sí, ciertamente es ayudar a arreglar la puerta de la iglesia o lo que fuese, ¿verdad? Para cada persona esto de las buenas obras va a ser diferente. Pero lo que leemos aquí es una belleza, ¿verdad? Que Dios había preparado desde antemano para nosotros estas buenas obras. No para merecer nada, sino para celebrar y como gesto de gratitud. Dice en otra parte, en Romanos, creo, dice que no tenemos ningún sacrificio que ofrecer a Dios, sino el sacrificio de gratitud o de acción de gracias. Y esa palabra en griego es Eucaristía. Hoy no estamos celebrando la Eucaristía, la comunión, pero siempre que celebramos la comunión hay que recordar la palabra griega es Eucaristía. Acción de gracias. ¿Qué sacrificios tenemos que ofrecer? Pues no tenemos sacrificios de animales y de trigo para ofrecer a los dioses paganos como antes hacían los cristianos de Asia Menor. Pero tenemos una oblación, nosotros mismos, nuestros corazones, nuestras mentes, para ofrecer. Tenemos la opción de gratitud y decir, oh Dios, nos has dado la vida eterna y el perdón de los pecados. No hay nada que yo pueda hacer para recompensarte o para darte las gracias, pero a pesar de eso, gracias Dios, gracias. Espero que esta semana podamos vivir en esta gratitud y podamos estar pendientes de cuáles son las obras buenas que Dios ha preparado para que nosotros hagamos estas buenas obras. Porque según esto los preparó pues de antemano, quién sabe cuándo, pero desde antes. Él ya tiene previsto que vamos a hacer buenas obras para glorificar a su nombre y como acción de gracias. Amén.